Bendiciones de la hermosa ciudad de Collingwood, Ontario. Blessings from the beautiful city of Collingwood, Ontario. Es una bendición estar con ustedes en esta hermosa mañana. It's a blessing to be with you this beautiful morning. Gracias por recibirnos en sus Thank hogares. you for allowing us into your homes. Y esperamos que esta palabra sea de bendición para su vida, And we hope that this word will be a blessing for your life, que usted pueda crecer en el Señor that you would be able to grow in the Lord, y que pueda conocer aún más and that you would be able to even know more lo que Dios quiere comunicar a su what corazón. God wants to communicate to your heart. ¿Cuántos estamos contentos de tener vida el día How de many of hoy? us are happy to be alive today? Amén. Amen. Bien, vamos a la palabra, al libro de Efesios, Let's go to the word in the book of Ephesians, capítulo 4. Ephesians chapter 4. Efesios capítulo 4. Ephesians chapter 4. Vamos a enfocar nuestra atención del versículo 13. And we'll focus our attention starting at verse 13. Y dice la palabra del Señor: And the word of the Lord says, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, till we all come to the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God, to a perfect man, to the measure of the stature of the fullness of Christ. Otra vez vamos a We're repetirlo. going to repeat it again. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Till we all come to the unity of the faith. ¿Qué significa llegar todos a la unidad de la fe? What does it mean till we all get to the unity of the faith? Que tu fe That your faith cada día tiene que crecer. needs to grow every day. Tu fe Your faith cada día se tiene que desarrollar. needs to develop every day. Tu fe Your faith es lo único que Dios recompensa. is the only thing that God rewards. No son nuestras It's lágrimas, not our tears, aunque Dios las colecta, even though the Lord collects them, pero la palabra dice que Dios recompensa tu fe. but the word says that God rewards your faith. Y dice la Biblia que a Dios le agrada And the Bible says that it pleases God que tú crezcas en la fe. that you grow in faith. Ahora, ¿estamos creciendo en fe? Now, are we growing in faith? Porque cada vez que Dios quiere que crezcamos en fe, Because every time that God wants us to grow in faith, es que Dios nos va a dejar pasar por una prueba. God will allow us to go through a test. Oh, yeah. People say, I don't want to grow. No quiero crecer, Pero nosotros crecemos but we grow a través de las pruebas. through tests. Yo creo que ninguno de ustedes se quedó en el grado, ¿qué será? El grado de primaria, el grado acá, el primero de primaria. I don't believe that anybody stayed in grade 1. Usted tuvo que pasar al grado 2. You had to go to grade 2. Aunque el sistema de Canadá, Even though the education system in Canada, educativo aquí en Canadá, the education system, desafortunadamente, unfortunately, es un sistema que ha dejado is a system that has allowed que la educación, for education, en lugar de mejorar, instead of it getting better, ha empeorado. it has gotten worse. ¿Por qué? Why? Porque hay jóvenes que se gradúan de high school Because there are young men and women that graduate from high school y muchas veces no saben ni cuántos quarters hay en un dólar. and sometimes they don't even know how many quarters make up a dollar. Y es triste. And that is sad. Usted dice, "Bueno, pasó, pero ¿qué?" Sí, Sí, pasó, pero- hay gente que desafortunadamente es así. There are people that unfortunately are like that. ¿Por qué? Why? Porque los maestros el día de hoy Because teachers today, realmente enseñan, they teach, pero no les importa but they don't care. si los estudiantes verdaderamente están aprendiendo. If students are really learning. Entonces, So then, enseñar to teach, no es solamente una profesión. it's not just a profession. O ser maestro no solamente es una To be a profesión. teacher is not just a profession. Tú tienes que amar You need to love la profesión the profession para poder transmitir to be conocimiento. able to transmit knowledge. Y un buen maestro And a good teacher es aquel is he or she que siempre va a hacer that will always do que tú or florezcas. will always cause you to flourish. ¿Sabe que hay maestros You know, there are teachers que no tienen el llamado para who maestros do not have the calling to be teachers porque no tienen paciencia con las because personas? they have no patience.
Y hay maestros And there are teachers que desafortunadamente that unfortunately, marcan la vida de los niños they mark the lives of the children cuando son pequeños. when they're young and they're Porque little. un maestro Because a tiene el teacher potencial has the potential de marcar tu vida, to mark your life para bien for good o para mal. or for evil. Y hay muchos maestros There are many que al teachers no tener el llamado that because they don't have the no calling, tienen la paciencia. they don't have the patience. Yo le puedo decir, le puedo dar testimonios. I can give you testimonies. Hay personas que, maestros que le han dicho a los niños, There are children that have said to the teachers that have said to the children, llama a tu mamá porque tú tienes un problema. I'm going to call your mom because you've got a problem. Y llaman a la madre y le dicen, tu niño tiene problemas de deficiencia de atención. And they call the mother or the father and they tell them, oh, your son has a attention deficiency problem. Disorder. Y empiezan a marcar a los niños que tienen un problema, And they begin to mark the children saying that they have a problem. cuando el problema son los When the maestros, problem is the teachers. no son los It's estudiantes. not the students. ¿Sabe lo que sucede? Do you know what happens? Hay niños There are children que tienen que ser capturados en su who atención. need to be captured in their attention. Y si un maestro And if a teacher no tiene esa gracia does not have that de grace capturar la to atención de los capture the attention of niños, the children, porque no tiene el llamado para because they don't enseñar, have the calling to teach, entonces Then el problema the está problem en lies que el conocimiento in that the knowledge se va estancando is becoming stagnant en los alumnos, in the students, y a los alumnos se le dice and they tell the y se le students, pone un sticker and they put a label que dice niño con that problemas says this child has issues de atención, de déficit de atención. of deficiency in attention or disorder. Y los niños quedan marcados por vida, And they're marked for life por una mentira. because of a lie. Porque un maestro Because one teacher no tenía el corazón did not have the heart de maestro. of a teacher. Hola, Hello. no sé si me están entendiendo el I día don't de know if you're hoy, understanding today, pero es importante que podamos nosotros but it's important for us to be able entender to understand que el Señor that the Lord no siempre nos está llamando is always calling us a crecer to grow en nuestro nivel de fe. in our level of faith. El Espíritu de The Dios Spirit of God es el mejor maestro que tú puedes is the tener, best teacher that you can have, porque el Espíritu de because the Dios Spirit of God siempre te está animando, is always encouraging you, siempre te está diciendo, is always telling you, vamos, Come on. vamos, Come on. tú lo puedes hacer, you can do it, tú lo puedes you hacer. can do it. El Espíritu de The Dios Spirit of God, lo que Él quiere es what He formar wants is to form el carácter de su Hijo the character of His Son en cada uno de in nosotros. each one of us. Amén. Amen? Vamos a seguir leyendo. Let's continue reading. Dice, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, And of the knowledge of the Son of God to a perfect man, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. to the measure of the stature of the fullness of Christ. El viernes hablábamos On Friday we were speaking que muchas veces cuando usted era niño, that many times when you were a child, usted quería crecer. you wanted to grow. ¿Cuántos se recuerdan? How many of you remember? Yo no sé si usted lo hizo, I don't know if you did it, pero mucha gente marca en una pared but many people mark on a wall con las rayitas que usted va a line creciendo. as you're growing. Y usted dice, oh, ya crecí un You say, poco oh, I más. grew a little bit more. ¿Se acuerda de eso? Do you remember that? Eso es en lo físico. That's physically. Ahora, espiritualmente, Now spiritually, tú necesitas crecer. you need to grow. Y el que tiene que estar siempre a cargo de tu crecimiento And the one that needs to be in charge of your growth son los pastores que Dios te ha dado. are the pastors that God has given to you. Only one hallelujah. Oh, thank you, Lord. I'm speaking to the right crowd this morning. Entonces, So then, tenemos que aprender we need to learn que Dios siempre está queriendo, that God is always wanting, invitándote or He's always inviting you para que tú for crezcas. you to grow. Versículo 14. Verse 14. Dice, para que ya no seas niños fluctuantes, llevados por doquiera de toda viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. That we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men in the cunning craftiness of deceitful plotting.
Wow. O sea que ¿para qué tenemos que crecer? So why do we need to grow? Para que no seamos So niños. that we would not be children. O sea, un niño A child es alguien que es fácil de enseñar, fácil de convencer, is someone that is easy to teach, easy to convince, porque el niño because the child está absorbiendo como esponja. is absorbing like a sponge. Hola. Hello. Absorben como They esponja. absorb like sponges. ¿Cuántos saben eso? How many of you know that? Entonces, So then, los niños, children, cuando están creciendo, when they're growing, ellos quieren llegar a imitar a los they adultos. want to imitate the adults. Me acuerdo cuando yo era un niño de 6 años, I remember when I was 6 years old, 5 o 6 años, 5 or 6 years old, veía a mi abuelo I saw my grandfather que compraba sus cigarros who bought cigars y empezaba a fumar. and he began to smoke. Yo tenía 5 años, I 6 años, was 5 o 6 5, años. 6 years old, Y yo quería ser como mi abuelo. and I wanted to be like my grandfather. Quería ser grande I wanted to be big, para poder fumar. to be able to smoke. Pero un día me dije a mí mismo, But one day I said to myself, no tengo que ser grande, I don't need to be big. puedo empezar a fumar. I can start smoking now. Y le empecé a robar los cigarros a mi abuelo. And I began to steal the cigars from my grandfather. Y me metí al baño. And I went to the washroom. Y empecé a fumar. And I began to smoke. Y yo imitaba a mi abuelo. And I was imitating my grandfather. Porque usted sabe cuando alguien fuma. Because you know when someone smokes, Yo nunca he visto a alguien que fuma I've never seen anyone smoke con una actitud de humildad. with a humble attitude. Siempre que uno fuma, Every time that they smoke, hola. hello, ¿Y qué sucedió? and what happened? Mi mamá My mom un día olió a humo one day smelled the smoke. y llega al baño And she got to the washroom, y toca la puerta she knocks on the door, y me dice, Roberto, and she says, Roberto, ¿qué estás haciendo? what are you doing? Nada. Nothing! Y puse todo los cigarros los puse en And I put the el inodoro cigars right down the toilet. y ahí flush the toilet. And I flushed the toilet. Pero toda la evidencia, But all the evidence, el humo, smoke, todavía estaba ahí. was still there. Oh, Señor. Oh, Lord. Dejé de fumar a los 6 años. I stopped smoking at 6. Porque mi mamá Because my mom, me dio varias. she gave me several. De modo que cuando tiene uno madre y padre, So when you have a mom and a dad, tienes alguien que te corrija. you have someone to correct you. Hola. Hello. De modo que cuando Dios nos pone pastores So when God places pastors en nuestras vidas, in our lives, es para tener a alguien que nos corrija. is to have someone to correct us. Se acabaron los amenes. No more amens. Se acabaron los amenes. ¿Por qué? Why? Porque para poder crecer Because to be able to grow, necesitamos corrección. we need correction. Uno no crece solamente por crecer. You don't grow just for the sake of growing. Si queremos crecer verdaderamente en el Señor, If we really want to grow in the Lord, necesitamos personas we need people que nos preparen to prepare us para crecer. to grow. Necesitamos personas que nos We preparen, need people to prepare us, y no solamente en el conocimiento, and not just in the knowledge, sino que puedan ellos formar en but that nosotros they would be able to form in us el carácter de Cristo. the character of Christ. Y el problema de muchas And the personas problem with many people es de que no dejan is that they do not allow que el carácter de Cristo se forme. for Christ's character to be formed. Y el carácter de Cristo no se va a desarrollar And the character of Christ will not develop por venir a la iglesia. just because you're coming to church. Es como ir al gimnasio. It's like going to the gym. Usted no desarrolla los You don't músculos develop your muscles porque usted va al gimnasio. just because you go to the gym. Usted va al You gimnasio go to the y gym, para desarrollar los and to músculos develop your muscles, usted necesita ejercitar. you need to exercise. Amén. Amen? Usted necesita You ejercitar. need to exercise. El problema de muchos es The problem with many is de que a veces no nos gusta el ejercicio. sometimes we don't like the exercise. Le pedimos a Dios que nos haga crecer
We ask the Lord to make us que grow. queremos tener músculos fuertes, We want to have strong muscles. pero es que Dios ya te dio todo lo que necesitas para poder crecer. God already gave you everything that you need to be able to grow. Pero tienes que ejercitarte But you need to exercise para que podamos crecer. so that we can grow. Amén. Amen? Y para eso Dios nos pone pastores And for that, God places pastors para que podamos nosotros crecer. so that we can grow. No solamente en el conocimiento, Not just in the knowledge, sino crecer en el carácter de Cristo. but grow in the character of Christ. Me recuerdo cuando yo hacía algo malo I remember when I did something wrong y merecía ser corregido. and I deserved to be corrected. Mi papá me corregía con un cinturón, My dad corrected me with a belt. no me corregía con una vara, He didn't correct me with a stick. me corregía con el cinturón. He corrected me with a belt. Y como yo era muy inteligente, And because I was very smart, me ponía 5 pantalones. I would put on 5 pairs of pants. 5 pairs 5 of pants. pantalones. 5 pants. Para que cuando viniera el cinturazo, So that when he hits me with the belt, no me doliera tanto. it wouldn't hurt as much. Porque uno trata de evadir el dolor, Because you try to avoid the pain. pero el dolor muchas But veces, pain oftentimes, nos many times, puede ayudar can help us a ser un maestro. to be a teacher. Hay unos que aprenden con el dolor, Some learn with pain, hay unos que no aprenden con el dolor, some don't learn by pain. pero el dolor But pain muchas veces puede ser un buen maestro. oftentimes could be a good teacher. Amén. Amen? Versículo siguiente. Next verse. eh, 15. 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. But speaking the truth in love, may grow up in all things into him who is the head, Christ. De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por las coyunturas se ayudan mutuamente. For whom the whole body joined and knit together by every joint supplies. Dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. According to the effective working by which every part does its share, causes growth of the body for the edifying of itself in love. Dice la Biblia que nosotros como cuerpo, The Bible says that we as a body, usted es parte de un cuerpo, we're part of a body. somos parte del cuerpo. We're part of the body. Cuando entendemos que somos parte del When cuerpo, we understand that we're part of the body, usted tiene una responsabilidad. you have a responsibility. Usted tiene que crecer en fe. You need to grow in faith. Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. Usted tiene que crecer en fe. You need to grow in faith. ¿Por qué? Why? Porque dice la palabra Because the word says que la voluntad de Dios es de que lo que Dios le ha dado a usted, that the will of God is that what God has given to you, dice que el cuerpo it says that the body está conectado entre sí, is joined and knit together, unido entre sí. united together, Y dice, y que las coyunturas se ayudan mutuamente. and that the joints help each other mutually Dice, en cada miembro. in every member, Y dice, y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. and they receive their growth to be edifying itself in love. Cuando usted empieza a edificar su corazón, When you begin to edify your heart, su espíritu your spirit en el Señor, in the Lord, usted va a necesitar algo que se you llama will need something that is called disciplina. discipline. Esa palabra. Oh, that word. Esa palabra a mucha gente le asusta. Many people get scared by that word. Pero en realidad la palabra disciplina Really, the word discipline es una buena palabra. is a good word, Porque la disciplina because discipline desarrolla un carácter en ti. develops character in you. La disciplina Discipline desarrolla carácter en tu espíritu. develops character in your spirit. Yo recuerdo cuando mi hijo Robert empezó a ir al college. I remember when my son Robert began to go to college, Él antes no tenía la disciplina he didn't de, have the discipline de estar prior leyendo libros. to be reading books. Y él tuvo que desarrollar la disciplina And he had to develop the discipline de leer libros. of reading books. Y cuando fue a la universidad, And when he went to university, he tenía que leer más libros. had to read even more books. Porque en la universidad, Because in university, muchas veces el maestro te dice, many times the teacher will say, the professor will say, agarra el libro grab the book y lee el libro. and read the book. Entonces, So then, si usted no
ejercitado una disciplina de leer, if you've not exercised a discipline of reading, entonces usted no va a poder then you will not be able to realmente sobrepasar really overcome los retos que usted tiene como the estudiante, challenges that you will have as a student, porque no ha desarrollado because you've not developed el hábito de leer. the habit of reading. Por ejemplo, muchos de For nosotros example, many of hemos us desarrollado hábitos have developed habits a través del tiempo through time que no son buenos. that are not good. Y es por eso que también tenemos que desarrollar That's hábitos why we need to develop habits que van a ser buenos. that will be good. ¿Cuántos podemos decir? How many of us can say, Yo tengo más buenos hábitos que malos hábitos. I have more good habits than bad habits? How many of you can say that? Tal vez todos diríamos, Maybe we might say, tengo más malos hábitos que buenos. I have more bad habits than good habits. Pero Dios quiere que tú puedas cambiar esos But God wants hábitos, for you to be able to change those habits. porque esos hábitos se cambian Because those habits are changed a través de una decisión, through a decision, de entrar en una disciplina. entering into discipline. Amén. Amen? Y cuando entramos en esa disciplina, When we enter into that discipline, entonces then nosotros empezamos a desarrollar we begin to develop lo que se llama carácter, what is called character. porque empezamos a entender Because we begin to que understand los que se benefician that those who benefit cuando estamos haciendo estas when actividades we are doing these activities somos nosotros mismos. is ourselves. Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. Vamos al capítulo de 12 de Hebreos. Let's go to Hebrews chapter 12. Mientras usted busca eso, Hebreos capítulo 12, And as you look for Hebrews chapter 12 versículo 5. and verse 5, Capítulo 12, versículo 5. Hebrews chapter 12 and verse 5, La Biblia nos enseña the Bible teaches us en el libro de Malaquías, en el último capítulo, in the last chapter of the book of Malachi, donde hay una palabra que condiciona a cada uno de nuestros corazones. where there's a word that conditions each one of our hearts. Dice la palabra que en aquellos The días word says that in those days, Dios God enviará al espíritu de will Elías. send the spirit of Elijah. Y dice, y este espíritu de And this Elías spirit of Elijah tiene la comisión de parte de has Dios the commission from God de hacer volver el corazón de los hijos a los padres. to return the hearts of the children to the fathers, El corazón de los hijos a los the hearts of the padres. children to the parents. Y dice la palabra, no sea And word says that let it not be que yo hiera la tierra con maldición. that I hurt or wound the earth with a curse. O sea, Dios quiere So God wants desarrollar en to nosotros develop in us que nuestro corazón that our heart esté regresando a nuestros would padres. be returning to our parents. Así como Él quiere que tu corazón Just as He wants for your heart regrese el corazón de Él. to return to His heart. Todos nosotros All of us tenemos que entender que el propósito de need Dios to understand that the purpose of God es sanar el corazón is to heal the heart para que nuestro corazón so that our heart pueda perdonar. would be able to forgive. Nuestro corazón Our heart would pueda entrar en la disciplina be able to enter into the y discipline, puede entrar también also enter en crear un hábito in creating a habit de amar. of loving. Porque el enemigo siempre va a usar Because the enemy will always use los hábitos que hemos formado the habits that we formed desde que éramos pequeños, ever since we were little, desde que éramos ever adolescentes, since we were adolescents, desde que empezamos a ser adultos. ever since we began to become adults. ¿Por qué? Why? Porque un hábito es algo que se repite Because a habit is something that is y repeated se repite and is repeated y se repite and is repeated y se vuelve a repetir. and you begin to repeat Usted again. forma un hábito You form a habit a través de la repetición. through repetition. Y la palabra del Señor dice And the word of the Lord says que la fe viene a tu vida that faith comes to your life por el oír by hearing y el oír and hearing de la palabra. of the word. En otra manera, In other words, la fe viene por la repetición faith comes by repetition de oír su palabra. of hearing His word. Entonces nosotros So then we tenemos que entender need to que understand tenemos que desarrollar that hábitos. we need to develop habits. Un buen hábito A good habit no se desarrolla en un día. is not developed in a day. Se dice They que say para desarrollar un hábito to develop a usted habit, necesita 21 you need días. 21 days.
21 días. 21 days. ¿Cuántos dicen 21 días? How many of you can say 21 days? Muchas de las cosas que aconsejo a matrimonios o personas que están en un conflicto matrimonial, Many times the things that I advise to marriages or couples that are in conflict pongan en su corazón is to put in your heart crear círculos to create cycles que les van a bendecir. that will bless you. ¿Por qué? Why? Porque cuando en un matrimonio Because in a marriage, ya hay un círculo when there is already a cycle or a de circle pleito y de contienda, of fighting and arguing, es un círculo, it's a circle. es un círculo. It's a circle. Entonces, So then, yo quiero cambiar ese I want círculo. to change that circle. ¿Qué tengo que hacer? What do I need to Yo do? tengo que crear un I círculo need to create a circle que sea contrario that is the opposite al mal hábito que of the tengo. bad habit that I have. Entonces, muchas veces So then many nosotros times we tenemos que entender Need to que el understand carácter se the desarrolla character is developed a través de los buenos hábitos. through good habits. Y empezar a hacer un buen hábito, ¿qué significa? And what does it mean to begin to do a good habit? Por 21 For días 21 days, no voy a pelear. I will not fight. Por 21 días 21 days, no voy a ser la persona I will not be the que person responda that responds al mal hábito. to the bad habit. Ahora, en un matrimonio, Now, in a marriage, para que haya conflicto, for there to be conflict, se necesitan dos. you need two. Si uno le dice el conflicto no, If one says no to the conflict, se terminó el conflicto. the conflict ends. El problema The es problem is que uno siempre quiere ganar. that one of you will always want to win. Nadie quiere ser el perdedor. Nobody wants to lose. Pero en un matrimonio, But in a marriage, cuando un matrimonio tiene when a problemas, marriage has issues, no hay ganador there's no ni winner perdedor. or loser. Hay ganadores There are winners y perdedores. and losers. ¿Por qué? Why? Porque es un matrimonio Because it's a y marriage son and dos. it's two. La victoria de uno One's victory es la victoria del otro. is the other one's victory. Pero el enemigo, ¿qué es lo que But hace? what does the enemy do? Crear Create esos malos hábitos. bad habits, Y esos malos and hábitos those bad habits forman un mal carácter. form a bad character. ¿Cuántos tienen mal How carácter? many of you have a bad character? Ay, Señor, ayúdanos. Lord help us. Por eso tenemos que aprender That's why we need to a learn formar nuevos to ciclos, form new cycles, a formar un nuevo empiezo, form a new beginning, un nuevo comienzo, new beginning, un nuevo hábito. new habit. Y cuando uno forma eso, When you form that, llegó a los 21 got días to the 21 sin days pelear, without fighting, sin argumento. without arguing. Entonces usted Then dice, you say, wow, wow, es algo nuevo. this is something Por new. 21 días. For 21 Ahora, days. ¿qué tiene que hacer? Now what do you need El to do? día 22 The 22nd se day, comienza un nuevo you círculo begin a new circle, para reforzar to reinforce el primer círculo. first circle. Y cuando usted termina esos 21 And when you días, finish those other 21 days, entonces usted forma otro then you círculo form another circle para to reforzar. reinforce. Y muy pronto, And very soon, esas cosas que antes estaban en el matrimonio, those things that were in the marriage before, trayendo pleito, bringing problems, trayendo bringing conflicto, conflict, se van a desaparecer. will disappear. ¿Por qué? Why? Porque usted Because you recibió la instrucción received the y instruction disciplinó and you discipline su espíritu your spirit a no ser respondón. to not be to not respond in a negative way. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese problema? How many of us have that problem? No queremos We do not want ser los que se callan. to be those who are silent. Que se calle mi esposo, Let my husband be quiet, pero yo no. but not me. Y Dios And God le dio a la mujer gave the woman un don. a gift. La Biblia no dice, La Biblia no dice? la Biblia no The dice Bible does not say en in Proverbios Proverbs que el hombre that the man, es el rencilloso. ¿cómo se dice rencilloso? Bueno, ponle una gotera continua. Okay, is not a continuous drop of water, a drip. Pretty much torture. Esa es la tortura china. That's Chinese torture. Una gotita que te caiga A constantemente. drop that constantly falls.
Usted dice, no me pasa nada. Nothing happens. Pero esa gotita, si te cae But if continuamente, that drop continually falls, puede perforar tu cráneo. it could perforate put a hole in your skull. Si es constante. If it's constant. Entonces dice la palabra que la mujer, come on, ¿no se sabe rencillosa? Oh no. Grudge? Okay. Grudge. Okay. Grudge. Hold a grudge. Okay. La mujer que es rencillosa, A woman that holds a grudge, o la mujer que es rencillosa, yeah, that holds grudges, es una gotera continua. is a continuous drop. Why is it a woman? I don't know. I don't know. Men can be also, pero dice que la mujer. It says the woman. ¿Por qué? Why? Porque cuando Dios creó al hombre, Because when God created man, nosotros somos la primera generación. we're the first generation. La mujer The woman fue hecha was made del hombre. from man. Dice la Biblia que Dios agarró una costilla God grabbed the rib de Adán from Adam y empezó a crear la mujer. and he began to create the woman. Pero dice la palabra que primeramente Dios hizo dormir a Adán. But first, God made Adam sleep. De modo que cuando Dios creó a la mujer, So when God created el woman, hombre estaba dormido. the man was asleep. No sabía cómo Dios la hizo. He didn't know how God created Y ya her. Dios hizo a la mujer, And God created woman, creó a la mujer created the woman como segunda generación. as a second generation. Es como el iPad. It's like your iPad. Primera generación, First generation, segunda generación, second generation, tercera third generación, generation, cuarta generación. fourth generation. Pero ¿qué sucede? But what happens Cuando Dios creó a la mujer, when God created woman? la creó como segunda He generación, created her as a second generation, más avanzada que el hombre. even more advanced than men. ¿Por qué? Why? Porque la mujer Because the woman, puede hacer 5 cosas for the woman, can do 5 things a la vez at once, y nosotros and we solamente una. just one. No se enojen los hombres, Don't get mad, men, pero es la verdad. but it's the truth. Por eso es que la mujer That's why the woman tiene la particularidad has the particularity de siempre decirle al hombre, of always saying to the man, ya hiciste esto, ya hiciste lo otro, ya "Did you hiciste do lo this? otro, Did ya you do hiciste lo that? Did you otro. do that? Did you do this? Did you do that?" ¿Por qué? Why? Porque ellas esperan que nosotros seamos como Because ellas they expect us to be like them, y no se va a poder. and it's not going to be Ese es el possible. problema. That's the problem. La mujer The woman quiere convertir al hombre wants to convert the man que se convierte como si fuera mujer, as if he was a woman, que piense como la mujer to piensa. think as the woman thinks. Nunca, Never, nunca. never, nunca. No se desespere. Don't get desperate. Dios creó a la mujer God created the woman más avanzada que al hombre. more advanced than men. Por eso la mujer tiene que entender al That's hombre. why the woman has to understand the men. Hola. Hello. Usted no ha visto las computadoras modernas. You've never seen the most up-to-date computers. Son They're rápidas. quick. Los hombres Men somos como esas computadoras are like despacio, those slow computers, despacio, loading, porque somos primera because generación. we're first generation. Por eso muchas veces la mujer entran en conflicto con el hombre, That's why oftentimes the woman will enter into conflict with man, porque no entienden. because they don't understand. Dios creó al hombre completamente God diferente a la created mujer. man completely different from the woman. Por eso es que muchas veces la mujer no entiende. That's why many times the woman doesn't understand. Dios creó al hombre primero God created man first y a la mujer después. and then the woman. Amén. Amen. Y cuando Dios la introdujo al hombre, And when God introduced her to man, le dijo Dios, he aquí God said, "Behold, tu esposa, your wife. he aquí tu mujer. Behold, your wife." Y el hombre ha de haber dicho, And the man must have said, grandes y maravillosas son tus obras, Señor. "Great and wonderful are your works." Amen. Amen. Come on, people, are you sleeping tonight? Today? De modo que Dios lo que crea So what God creates siempre es bueno. is always good. Entonces cada uno de So nosotros each one of us
tuvimos que tener un padre y una madre had to have had a mother and a father para poder haber sido creados. to be able to have been created. Un papá, una mamá, A father and a mother, no papá y papá, not father and father, no mamá y mamá, nor mother or mother, que es lo que la cultura which is what the culture el día de hoy today te quiere completamente cambiar wants to completely change lo que Dios dijo que tenía que ser como tenía que ser. what God said that needed to be as it needed to be. Por eso tenemos que aprender nosotros como hijos de That's Dios. why we need to learn as children of God. Dios quiere que formes carácter, God wants you to form character, porque a través de ese carácter because through that character tú puedes decir no you can say no a lo que tienes que decir no, to what you need to say no to. y tú puedes decir You sí can say yes a lo que tienes que decir sí. to what you need to say yes to. La semana pasada estuvimos viendo en el libro de Isaías capítulo 5. Last week we were seeing in Isaiah chapter 5, Hay de aquel que le llama a lo bueno malo woe to he who calls good evil y a lo malo bueno. and evil good. Y el día de hoy, And today, la sociedad en la que estamos the viviendo society in which we're living le falta mucho carácter, is lacking a lot of character, le falta mucho is discernimiento. lacking a lot of discernment. ¿Por qué? Why? Porque son personas que no se han dejado formar, Because there are people that have not allowed themselves to be formed son personas que no han dejado que sus caracteres crezcan or allowed their characters to grow a través through de ser corregidos. being corrected. Dios es bueno God is good, y el Señor siempre quiere hacernos crecer. and the Lord always wants to make us grow. Amén. Amen? Bien, vamos a leer Hebreos 12, versículo 5. Let's read Hebrews chapter 12 and verse 5. Y dice, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons. My son, do not despise the chastening of the Lord, nor be discouraged when you are rebuked by him. Versículo 6. Verse 6. Porque el Señor al que ama disciplina For whom the Lord loves, he disciplines, y azota a todo aquel que lo recibe como hijo. and scourges every son who he receives. Wow. Otra vez. Again, Versículo 6. verse 6. Fíjate lo que dice ahí. Look at what it says. No se enoje conmigo. Don't get upset with me. Fíjate lo que dice la palabra. Look at what the word says. Porque el Señor al que ama disciplina. For whom the Lord loves, he disciplines. Yo le doy gracias al Señor I thank the Lord por haber tenido padres for having had fathers que me disciplinaron. and parents that disciplined me. El día de hoy, Today, hay muchos países que tienen prohibido que usted le dé a sus niños unas buenas and nalgadas. many times you cannot give, in many countries you cannot give your children good spankings. Pero a veces los niños necesitan, But sometimes the children need it. porque dice la palabra Because the word says que la vara de la corrección the rod of correction va a alejar de nosotros will o put de los away niños from us, o de los the niños children, la rebeldía. the rebellion. Yo no sé, pero usted sabe que cuando uno nace, You know that when you were born, usted no nace obediente. you're not born obedient. Usted nace desobediente. You're born disobedient. Usted nace con rebeldía. You are born with rebellion. Y dice la palabra que la vara de la The corrección word says that the rod of correction va a alejar la rebeldía. will take away the rebellion. Y si nosotros And if we no corregimos a nuestros do hijos, not correct our la children, rebeldía va creciendo. that rebellion begins to grow. La rebeldía va creciendo. And it begins to grow. Y la rebeldía, ¿qué es lo que And hace? what does rebellion do? No me someto a la autoridad de I nadie. don't submit to anyone's authority. No me someto a ninguna autoridad. I don't submit to any authority. Y eso se llama anarquía, And that's called anarchy, porque no respetas ninguna autoridad. because you don't respect any authority. Yo recuerdo que un día mi papá me dijo, I remember one day my dad said to me, si no estás de acuerdo con lo que yo te digo, if you don't agree with what I'm telling you, ahí está la puerta. there's a door. Tenía como 14 años. I was like 14. Porque cuando uno tiene 14 años, Because when you're 14, usted piensa que usted sabe más que sus you padres. think that you know it all. Usted piensa que You sabe think más you que know sus more than your padres. parents. Y mi papá me dijo, ahí está la puerta. And my dad said, there's a door. Y dije, ok, I said, okay, me voy de la casa. I'm leaving the house. Me voy de la casa. I'm leaving. Entonces, So then empecé a pensar, I began to think, ¿y a dónde me voy? where am I going to go?
¿A dónde me voy? Where am I going to go? ¿Quién me va a recibir? Who's going to take me in? Y yo decía, bueno, pues tal vez me puedo ir allá con mis tíos, And maybe I can go with my aunts and uncles, o me puedo ir allá con mis or I primos. can go with my cousins. Pero la rebeldía siempre te lleva Rebellion will always take you a rebelarte to rebel en contra de la autoridad. against authority. Entonces, So then, no me quedó otra I had no other option que humillarme. but to humble myself. Y en los matrimonios, And in a marriage, el esposo está esperando que la esposa se humille. the husband is waiting for the wife to humble herself. O la esposa está esperando que el The esposo wife se is humille. waiting for the husband to humble himself. Cuando el matrimonio es de dos. When a marriage is of two. Yo no sé por qué estoy diciendo eso, pero, I don't know Señor, why I'm saying that, but pero yo creo que el Señor me está diciendo I que think lo the diga. Lord is telling me to say it. Hola. Hello. Versículo 7. Verse 7. No, ya lo dijimos. Versículo 6. Versículo 7. Versículo 7 dice: Verse 7 says, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? if you endure discipline, God deals with you as with sons. For what son is there whom a father does not discipline? ¿Se da cuenta? You see, Padre y madre father and mother se necesitan para disciplinar a los hijos. are needed to discipline their children. El problema es que cuando no hay padre y madre disciplinando, The problem is when there's no mother or father disciplining. crecemos We grow con falta de carácter with lack of character. y crecemos And we grow con esa falta de dirección. with that lack of direction. Cuando yo estaba en California When I was in California, visitando las cárceles I was visiting the jails de máxima of seguridad maximum security para llevar la palabra de to Dios take the word of the Lord y ministrar a los reos, and to minister to the prisoners. muchos de ellos Many of them nunca fueron corregidos. were never corrected. Por eso That's llegaron why they got to a donde llegaron, where they got to. porque no hubo un padre Because there was not a o una father or a madre mother que trajera corrección. that brought correction. Usted sabe que hubo un programa donde a los presos, There was a program where the prisoners, las madres empezaron a ellos tenían que escribirle a las madres they had to write a letter to their moms para abrir su corazón. to open up their hearts. Lo hicieron como algo que empezaran a sacar el dolor interno que había en ellos. And they did it as a form of taking away the inner pain that was in them. Y empezaron a escribir cartas a las And they madres. began to write letters to their moms. Muchos escribieron cartas a las And madres. many wrote letters to their moms. Pero cuando llegó el tiempo de escribir carta a los padres, But when it came the time to write letters to their fathers, solamente un 10% escribió. only 10% of them wrote letters. Porque un 90% Because 90% nunca tuvieron una relación con el Padre. never had a relationship with their father. Y eso hiere el corazón. And that wounds the heart. Eso hiere That wounds la percepción de cada the persona. perception of each person. Por eso el enemigo sabe That's why the enemy knows que cuando no somos that corregidos, when we're not corrected, carecemos de dirección en la vida. we lack direction in life. La corrección te da dirección. Correction gives you direction. Por eso es importante que podamos nosotros That's why it's important for us to be able to permitirle al Señor allow the Lord que Él nos discipline. for Him to discipline us. Versículo 8. Verse 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. But if you are without discipline, of which all have become partakers, then you are illegitimate and not sons. Wow. Esa palabra ilegítimo That word illegitimate es una palabra muy fuerte. is a very strong word. Otra palabra dice bastardos. The other version says bastards. ¿Por qué? Why? Porque no hay legitimidad. Because there's no legitimacy. Por eso tú tienes que entender, That's why you need to en understand. tu espíritu In your spirit, necesita haber identidad. there needs to be identity. Y esa And identidad that te identity trae una legitimidad. brings you legitimacy. Por eso el espíritu de orfandad That's why the orphan spirit nunca va a permitir la will never corrección. allow correction to happen. Otra vez lo digo. I'll say it again. Un espíritu de orfandad Orphan spirit nunca va a recibir will never receive la corrección.
correction. ¿Por qué? Why? Porque nunca Because they never, se implementó because it was never implemented desde que eran niños. from when they were a child. Porque no tenían padre Because they didn't have a father o no tenían or they madre. had no mother. Es por eso importante entender That's why it's important to understand cuán abiertos estamos a ser corregidos. how open are we to being corrected. Silence. Crickets. La corrección Correction nos dará dirección. will give us direction. Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. Versículo 9. Verse 9. Por otras partes tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Furthermore, we have had human fathers who corrected us, and we paid them with respect. Shall we not much more readily be in subjection to the Father of spirits and live? Dice, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. For they indeed for a few days disciplined us as seemed best to them, but he for our profit, that we may be partakers of his holiness. Vamos a hacer el último versículo. Let's go to the last verse. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Now no discipline seems to be joyful for the present time. No hay disciplina que usted diga, ay, me van a disciplinar, aleluya, gracias, Señor. We say, oh, they're going to discipline me. Hallelujah. Thank you, Lord. No, No. la disciplina siempre viene la tristeza. With discipline, there's always sadness that comes. Yo nunca vi a mis hijos que se pusieran así, todos contentos porque lo iban a I've disciplinar. never seen my children become happy because they were going to be disciplined. No. No. Ah, Señor, ayúdanos. Help us, Lord. Dice, sino que de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella son ejercitados. But painful. Nevertheless, afterward it yields the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. ¿Se da cuenta? You see? Ejercitados. Exercised or trained by it. Todos nosotros All of us, espiritualmente, spiritually, si usted quiere crecer, if you want to grow, usted va a tener que confiar en una persona you will have to trust in someone para que le diga a usted, le pregunte a usted, so that they would ask you or tell you, le dé permiso a or usted give you permission de decir, to say, si tú ves algo en mi vida if you see something in my life que a Dios no le agrada, that does not please God, te doy permiso que me lo digas. I give you permission to say it to me. Crickets. Usted quiere crecer, You want to grow? usted necesita You need que alguien le diga, for someone to tell you, en esta área, in this area, Dios quiere tratar con tu vida. God wants to deal with you. Wow, parece funeraria aquí. It's like a funeral home here. Sonríe que el Señor le ama. Smile, Jesus loves you. Usted necesita You need la disciplina del Señor. the discipline of the Lord. Disciplina Discipline que te va a llevar a formar buenos hábitos. that will take you to form good habits. Disciplina Discipline que te va a llevar that will take you a una intimidad con el Señor. to intimacy with the Lord. Disciplina Discipline que te va a llevar a conocerlo a Él that will take you to know de Him una manera que no lo conocías. in a way that you had not known Him before. Por eso el Señor dice, That's why the Lord says Él quiere regresar el corazón de los padres a He los wants to hijos return the hearts of the parents to the children, y de los hijos a los from padres. the children to the fathers. Es algo mutuo, It's something that is mutual. es una reconciliación. It's a reconciliation. Pero cuando hay orfandad, But when there's an orphan heart, un corazón en orfandad an orphan heart es un corazón que siempre está is a heart that is always
con falta de perdón. with lack of forgiveness. Y la falta de perdón te roba. And lack of forgiveness will rob you. La falta de perdón The lack of forgiveness te quita tu identidad, will take your identity away. te desempodera, It will take the power away from you. It will make you powerless. te quita la herencia. It will take your inheritance away. La herencia solamente es para aquellos The heritage or the inheritance is only for those que tienen un padre who have a father que los corrige, that corrects them, que los ama that loves them, y que forma carácter en ellos. and that forms or shapes character in them. Amén. Amen?